grabando. Ahora sí. Me Bueno, golpeé el codo en la mesa por alzar la mano. así como el triángulo tenía sus propiedades, pues los Yo cuadriláteros te también la tienen pregunto. propiedades. Ya, a ver, Josué, le pregunté a tu compañera que estaba atenta a otra cuestión. Josué, el triángulo tiene propiedades. Se dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados aquí en la China. Pregunta, ¿cuántos ángulos internos tiene un triángulo? 3. 3. Sí, tenía razón. Ahora, Sí, yo ¿qué va quería a pasar con preguntar los eso. cuadriláteros? Sí, mi amor. ¿Qué va a pasar con el cuadrilátero? El cuadrilátero, ¿cuántos ángulos internos tiene máximo? Máximo, dijimos máximo. Sí, por eso. Cuadrilátero, sus ángulos son 4. 4. ¿Cierto? ¿Cuántos ángulos internos tiene? 4. Entonces, ahí va la primera propiedad que van a aplicar ustedes en los ejercicios que voy a dejar. La primera propiedad es que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero siempre va a dar 360 grados. Para toda su vida, hijos. Cuando sus hijitos de Máximo le pregunten, papi, ¿tú sabes cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero? No le entendía la Miss, estaba distraída jugando X10, es un nuevo juego del año 2030. Mi Fortnite. Ya. Miss, Entonces lo que pasa es que Máximo va a decir, silencio. Máximo va a decir, sí, hijito, sí, mi amor, yo sé. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero siempre dan igual a 360 grados. ¿Ok, Julie? ¿Estamos de acuerdo, Julie, con esta primera propiedad? Cuidado con que se confundan, ¿ah? Ya Cuidado, la ¿ah? hice. Ya, ahora, ¿cuántos ángulos tienen que sumar? Tienen que sumar 4 ángulos. ¿Ok? 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? 4 ángulos. Ahora, también hablamos de los ángulos externos. Cuando hablamos de triángulos, también hablamos de ángulos externos. Lo mismo ahora. El cuadrilátero también tiene ángulos afuera. Sí, miren, ve. Tiene 1, tiene 2, tiene 3 y tiene 4. Tiene 4 ángulos externos. ¿Por qué se llaman externos? Porque están afuera. ¿Ok? Afuera del cuadrilátero. Por eso que se llaman ángulos externos. Entonces también hay una propiedad para los ángulos externos. ¿Qué dice la propiedad? La suma de los ángulos externos da igual a 360 grados. Igualito. En cambio, ¿quién se acuerda de la suma de los ángulos externos de un triángulo? A ver, Camila. ¿Cuánto sumaban los ángulos externos de un triángulo? 100 grados. ¿500 grados? No, eh, 100 grados. Miss, 180. ya la Ángulos sé. externos, ángulos externos. A ver, están buscando en el cuaderno. Angie está buscando en el cuaderno. Miss, 360. 360, ¿no? Ángulos externos, ¿ya? Ángulos externos, ¿no es cierto? Ángulos internos 180, ¿ya? A ver, vamos entonces con los cuadriláteros, ¿ya? A ver. Ya, esta es la parte de las diagonales. A ver, por favor, atentos acá, ¿sí? Las diagonales, ¿ya? Hace un momento les expliqué que los paralelogramos, ¿no? Poseen 2 diagonales. Los cuadriláteros poseen 2 diagonales, ¿no? Ya sabemos que ¿qué es una diagonal? Es la línea recta que cruza de un vértice hasta el otro vértice opuesto. Voy a pintarlo, a ver, voy a pintar. Aquí y me voy hasta el otro punto. Uy, me fue. Otra vez. A ver, otra vez. Voy a borrar. Ya. No. Hago una línea mejor.
Acá empiezo en este vértice y me voy hasta el otro vértice. Esta es una diagonal. ¿La ven, Ashley? A ver, hago otra diagonal. Neymar, ¿estás mirando acá? La que está allí, así. Empiezo de acá, de este vértice, miren, y me voy al vértice opuesto. Me voy al vértice opuesto. ¿Ok? Este es otro diagonal, la que está pintada de amarillo. ¿Ya? Las diagonales son parte de los polígonos. Cuando yo empecé el tema de polígonos, creo que hace un mes y medio, ¿no? Cuando toqué el tema de polígonos, yo hablé de elementos de un polígono. Y cuando hablé de elementos de un polígono, hablábamos de lados, hablamos de vértices, hablamos de ángulos, muy bien, hablamos de lados, Angie, y también hablamos de diagonales, ¿ok? Entonces, ahorita es importante que sepamos que es una diagonal. Por ejemplo, el rombo también tiene sus diagonales. Miren, agarro el vértice y me voy al lado extremo. Doménica, ¿estamos atentos acá? Este es una diagonal. Agarro y trazo otra diagonal. Mira, Angie, del otro vértice a otro diagonal. Pregunta, Julie. Pregunta. ¿Cuántas diagonales pueden existir como máximo en un cuadrilátero? 2. Muy bien. 2. No pueden existir, ojo, ha sido pregunta de examen en la universidad. ¿Cuántas diagonales existen en un cuadrilátero? Solo 2. ¿Ok? Solo 2. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar con las diagonales, Josué? Que te veo tan atento. ¿Qué va a pasar con las diagonales? Miren, en un romboide, ¿no? Hemos dicho que el romboide, ¿no? Es aquel que le han estirado, es un rombo estirado, ¿no? El romboide, cuando traza su diagonal, la característica es que la parte exactamente en la mitad. Las diagonales se cruzan, las dos diagonales se cruzan en un punto, que es este de acá, y parte las diagonales en mitades, exactamente en mitad. Mitad para acá, mitad para acá, mitad para acá, mitad para acá. ¿Ok? Pero acuérdense que esta diagonal del lado aplastado va a ser más corto que la diagonal del lado estirado. Porque si yo estiré los extremos, este lado se va a alargar. Por lo tanto, esta diagonal amarilla va a medir igual que esta diagonal roja, Máximo. Máximo. Le hice una pregunta. ¿En dónde estabas? No, ¿qué? En otra pantalla. ¿En dónde estabas, Máximo? Estuve mirando la que hace. Ya, entonces respóndeme, querido. No, ¿No qué? de la pregunta de que me acaba de decir. ¿Cuál era la pregunta? Yo no me acuerdo la pregunta. No te acuerdas la pregunta, pero te acuerdas la respuesta. Qué raro. Sospechoso. A ver, hijo. Decíamos que la diagonal que va a unir los extremos del romboide estirados, ¿no? Si yo estiro el romboide, hemos dicho que es un rombo al cual lo han aplastado. Si lo han aplastado, los extremos se han estirado, ¿ok? Entonces, la diagonal que une esos dos extremos va a medir igual que la diagonal del lado de la panza. ¿Tus dos diagonales miden lo mismo? Máximo, esa era la pregunta. Yo creo que no. No. ¿Cuál va a medir más? ¿Cuál va a ser más largo que la otra diagonal? ¿La diagonal amarilla o la diagonal roja? La diagonal amarilla. Claro, el lado del cual han estirado, ¿cierto? Esa diagonal va a ser más larga. En cambio, la otra que le han aplastado, han juntado más bien, ¿no? Y han achicado el espacio. Por lo tanto, esa diagonal es más corta. La diagonal amarilla es más larga y la diagonal roja es más corta. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en un rombo? ¿Se acuerdan del rombo? El rombo es aquella figura el cual sus cuatro lados miden igual.
Entonces, sus diagonales van a tener una característica. Miren, ¿qué ángulo forman sus diagonales, Ashley? Sus diagonales se cruzan del rombo, ¿ya? Que ya sabemos que también tiene los ángulos, el extremo igual y los extremos igual, ¿no? Cuando se cruzan los diagonales, ¿qué ángulo forman? Un ángulo de 90 grados. Exactamente, hijos. Cuando veamos nosotros un rombo en el cual nos hablan de diagonales, al toque decimos que cuando las diagonales se cruzan, forma un ángulo de 90 grados. Y va a pasar lo mismo que las demás. Miren, las diagonales se van a partir exactamente en la mitad. Mitad, 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 mitad. Pero ya saben que en un rombo las diagonales no miden lo mismo. Hay un lado que es más largo que el otro. Por ejemplo, la diagonal roja es más larga que la diagonal de color lila. ¿Estamos de acuerdo, Angie? ¿Sí? Ya. Otro más. ¿Qué pasa con las diagonales de un rectángulo? ¿Qué pasa con las diagonales de un rectángulo? No, miren, ve. Pasa lo mismo que el rombo. Cuando las diagonales se cruzan, ¿qué ángulo forman, Doménica? ¿Qué ángulo forman? ¿Qué pasa cuando las diagonales de un rectángulo se cruzan? Forman un ángulo de... Doménica, cuando las diagonales se cruzan en un rectángulo, forma un ángulo de... Doménica, ¿me escuchas, hija? Doménica. La pregunta es, cuando las diagonales de un rectángulo se cruzan, forma un ángulo de... A ver, tengo a Ashley y a Camila queriendo responder. Pero Doménica va a responder, ¿cierto? Doménica, forma un ángulo de... Ya, a ver. Camila, ¿qué ángulo forma? Recto. Recto. Tenemos otra vez acá un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y además vemos otra característica más, miren, ve, que ustedes se acuerdan que el rectángulo tenía 4 ángulos rectos. Las diagonales lo van a partir en 2. De 90, mitad, mitad, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. Entonces, son propiedades que ustedes deben de tomar en cuenta, ¿ok? Hasta ahí, ¿cómo terminaron? Hasta que sale humo de la cabeza, ¿no? Uy, mis ojos a que se salen, mi cabeza se ha calentado, ya no puedo más. Ya, no puedo más. Muy bien, vamos a quedarnos aquí. ¿Ya? Les iba a hacer ejercicios, pero mejor no. Pero eso sí, voy a dejar una tarea. No. ¿Ya? ¿Cuál es la tarea que voy a dejar? Escribir. Porque miren, acá ya ustedes deciden. ¿Ya? Transcribir. Con miedo ha preguntado Camila, con miedo ha preguntado. Transcribir. A ver, aquí no hay mucho que transcribir, en realidad. No hay mucho que transcribir acá. Sí, ¿cómo ¿Ya? que no hay mucho? Porque, no, porque son gráficos, así que, ¿qué lo voy a pedir que transcribir? No, eso tienen que imprimirlo, hijos. No van a transcribir, van a imprimirlo, ¿ya? ¿Por qué van a imprimirlo? Como les repito, aquí no hay muchas letras, hay gráficos. Entonces, escuchen acá, escuchen la indicación que voy a dar, ¿ya? Van a imprimir
este tema, ya, desde aquí, ¿no? Que es un cuadrilátero, ¿ok? Vamos a dar un review, ¿no? ¿Qué es un cuadrilátero? Es un polígono de 4 lados, ¿cierto? Y aquí está un ejemplo de cuadrilátero. Luego les puse un mapa conceptual, ¿cierto? Poniéndole la clasificación de los cuadriláteros, paralelogramos, trapecios y trapezoides. Luego hemos pasado a explicar cada característica de cada cuadrilátero. Empezamos desde el rectángulo, no hemos tocado el cuadrado porque es el más fácil, ¿cierto? Que ya todos los conocemos, el más famoso. Entonces hemos tocado desde el rectángulo, el rombo, el romboide. Luego pasamos a los trapecios, el trapecio regular o escaleno, el trapecio rectángulo y el trapecio isósceles. Y luego hemos pasado al trapezoide, que es el tercer tipo de cuadrilátero. Es que nadie lo usa. Vemos nuevamente acá algunas características con respecto a sus ángulos, a sus lados, ¿no? De cada uno. Y finalmente pasamos a las propiedades. Hemos conocido la primera propiedad sobre los ángulos internos, luego hemos hablado de la suma de los ángulos externos, luego hemos hablado de la propiedad con las diagonales, ¿no? Algunas características de las diagonales en estos cuadriláteros, ¿no? Hemos visto que las diagonales, unas son más largas que otras, que se parten en la mitad, que algunas parten los ángulos en la mitad, como en el caso del rectángulo, que algunas se cruzan formando un ángulo de 90 grados, como en el rombo y en el rectángulo. Entonces, son características que ustedes deben de tomar en cuenta, ¿ya? Y acá seguía una propiedad más, que es la que van a ver en quinto grado y en sexto grado, que es el ángulo formado desde la intersección de dos bisectrices. Si yo trazo... No, en quinto y en sexto grado, no, en secundaria también, claro, en secundaria también, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo trazo la bisectriz? Pero para empezar tengo que recordar qué cosa es la bisectriz. ¿Alguien recuerda qué cosa es la bisectriz? Lo han hecho el año pasado. No me acuerdo. No, ¿Cómo Neymar? ¿Dijo algo Neymar? No me acuerdo. Ya, la bisectriz es aquella recta que divide en dos ángulos iguales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo. A ver, vamos a ver, un lapicito zoom. Supongamos que yo tenga, Ashley, ¿cómo se llama este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo, Ashley? 90. Ajá. 90 grados. No sé quién contestó. Bueno, 90 grados. 90 grados. No, es un ángulo recto. Entonces yo le pido a Josué que trace la bisectriz de este ángulo. Entonces Josué va a agarrar el vértice y va a trazar una línea que va a partir al ángulo en dos partes iguales. Entonces agarra el transportador y dice, esto tiene que medir 45 y este tiene que medir 45. ¿Ok? Partió al ángulo en dos mitades. Otro ejemplo. Supongamos que Neymar tiene un ángulo de 30 grados. Y yo, Miss Carlita, le dice, Neymar, trae tu transportador y traza la bisectriz. Así que Neymar trae el transportador, lo coloca aquí en el lado inicial y va a medir 15 grados. Ajá. 15. Ay, se ve. No, traza aquí. Entonces traza por aquí. Y dice que este ángulo mide 15 grados. 15 grados aquí y acá también 15 grados. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿cómo se llama, por favor? No me interrumpan cuando estoy explicando. ¿Cómo se llama la línea recta que dividió al ángulo en la mitad? Esta línea se llama
bisectriz. Ay, Bisectriz. Bi significa 2. El prefijo bi significa 2. ¿Ok? Divide el ángulo en 2 mitades. En 2 ángulos igual, de igual medida. ¿Ok? 15 y 15. Esta línea se llama bisectriz. Entonces, si yo trazo la bisectriz de este ángulo, aquí está mi bisectriz, miren. Lo dividió en mitad, mitad. Y trazo la bisectriz de este ángulo. Mitad, mitad. Y la prolongo. Se van a unir en un punto. Y van a formar un ángulo. Este ángulo de acá va a ser igual a la suma de los dos ángulos de aquí sobre 2. Esto es una ley. ¿Ok? Es una ley que ustedes la van a aplicar más adelante. Hasta aquí los voy a dejar, ¿ya? La única tarea que dejo es que impriman y peguen y repasen. ¿Por qué? Porque mañana voy a dejar la tarea. Y yo mañana quiero alumnos que yo le diga, Angeline, ¿cuál es la propiedad de ángulos internos? Y Angeline me va a responder. Valentina, ¿cuál es la propiedad de ángulos externos? Y Valentina me va a responder. 180. Doménica, ¿qué pasa con las diagonales en un rectángulo? Y Doménica me tiene que responder. Máximo, ¿qué pasa con las paralelas en un rombo? Y Máximo me tiene que responder. Neymar, ¿qué pasa con los lados en un rombo? Y Neymar me va a responder. Por eso es que necesitan, por favor, por eso es que necesitan repasar. Hoy día no estoy dejando tarea. Lo único que le estoy pidiendo, Julie, es que impriman y peguen y repasen lo que están pegando. Porque si no repasan, estamos de más. No le echen la culpa a la virtualidad. No, échense la culpa a ustedes. Por decidiosos. ¿Queda claro? Sí, Miss. Ya. Sí, Están Miss. escuchando por ahí sus padres, ¿no? Lo que estoy diciendo. Ya. No, Miss. ¿No están escuchando? No, se tienen que escuchar, pues. Mamá está nomás tranquila. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Camila? Mi mamá está tranquila. Ah, tu mamá está tranquila. Claro, tu mamá está tranquila porque tienes ahí a la maestra, ¿no? Ahora está tranquila tu mamá. Uy, ya. Vamos a ver entonces. Vamos a irnos, Sí, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Sí, estoy grabando. Sí, ahora sí estoy grabando, exactamente. Que quede ahí grabado, que estoy diciendo que se pongan a repasar y que no le echen la culpa a la virtualidad. Después, echen la culpa a ustedes. Ya, eso estoy grabando. Miss, nuevamente ¿aquí lo le he dicho. volvemos a hacer TA? ¿Qué dice el horario, Valentina? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que vamos nunca. Faltan 5 minutos. Falta 5 minutos. Mira, Neymar, no me presiones acá con tus 5 minutos. Ya, vamos a ver. Supuestamente tenemos que regresar 10 y 20, ¿no? Ya, vamos a regresar. Vamos a regresar 10 y 30, 10 y 30. 10 y 30, ¿ya? 10 y 30, para que vayan al baño, a mojarse la cara un rato. Ya, nos vemos, Sí, 10 ya y son las 10 y 30. 20. Chao. Ya 10 son y las 10 y 30. 20, Miss. Ya, bye, nos vemos. Bye, Miss, me voy. Nos vemos Me voy a 10 y 30. Nos vemos. Ya se fueron.